noches, doctor. Bueno, buenos días. Nosotros vamos a hablar sobre inspección, palpación, percusión y auscultación del tórax y la tráquea. Los integrantes de nuestro equipo son Rito Bucio, Rodríguez Herrera, Tillis García, Salinas Rodríguez y yo, Rojas Morales. ¿Listo? Sí, bueno, voy a empezar hablando sobre la inspección del tórax, los tipos de tórax, el patrón de la respiración, la frecuencia y el ritmo. Entonces, la inspección va a consistir en una observación cuidadosa y detallada de la superficie del tórax. La finalidad de esto va a ser detectar alteraciones de la forma, el volumen, el estado de la superficie, la movilidad. Y bueno, esta inspección va a ser de dos tipos, que es la estática y la dinámica. Ahorita nos vamos a enfocar en la inspección estática. Durante la inspección estática es posible obtener información de tipo de tórax, si existen algunas deformidades o alteraciones en el estado de esta superficie. Bueno, algo que todos debemos de saber es que inicialmente la actitud del paciente pues nos va a brindar los datos valiosos en cuanto a si el paciente está enfermo o si está aliviando de acuerdo a sus síntomas. Y bueno, ¿puedes cambiarla, por favor? El tórax es simétrico en su forma y volumen y va a presentar cierta variabilidad que va a depender de la edad y el sexo de la persona. El tórax en los primeros años de vida va a tener un diámetro vertical, pequeño y casi cilíndrico y no va a presentar diferencias de acuerdo al sexo. En la adolescencia, este tórax se va a alargar y se va a planear. En esta etapa va a marcar las diferencias de acuerdo con el sexo y se va a determinar finalmente la configuración de este tórax ya en la edad adulta. Y el último cambio que vamos a percibir va a ser en el anciano. Este tórax va a cambiar de forma ya que va a ocurrir un aumento en el diámetro anteroposterior, los cambios en la columna vertebral y en las partes blandas. En términos generales, la forma del tórax, un tórax normal, va a ser cónica con un vértice dirigido hacia el abdomen y la base del cuello. Y sin embargo, bueno, en la mujer la morfología de este tórax va a tender a ser un poco más cilíndrica. Y hay que recordar que la forma del tórax va a variar de acuerdo a la composición del cuerpo de una persona, como lo habían mencionado en las exposiciones anteriores. El tórax en un sujeto asténico va a ser más alargado y estrecho, y en el caso de los atléticos va a ser un tórax un poco más prominente, con una estructura ósea muy robusta. Es algo que ya hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? Sí, sí, solo para Sí, recordarlo. no, perfecto, excelentísimo. No, al contrario, lo que quiero decir es que ya ellos lo tienen que estar captando. Espero que no salgan con... No entendimos qué nos dijo. Bueno, Ok. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿seguro? No, creo que no. Bueno, les voy a dar como unos datos que nos van a servir para poder ayudar a nuestro paciente. La otornea va a ser una posición que va a estar sentado para poder aliviar el alivio de la disnea. Las causas que nos van a causar ortopnea, y la más común va a ser la insuficiencia cardíaca izquierda. El alivio de la compresión abdominal en las distensiones abdominales que van a ser severas o en algunas crisis respiratorias como lo pueden ser el asma, la EPOC, etcétera. Estas posiciones nos van a permitir nos va a permitir una mejor posición para los músculos accesorios de la ventilación. Y bueno, el hallazgo inverso, que quiere decir que la disnea en posición vertical se va a aliviar al acostarse, se va a denominar platipnea. Algunas causas de estas van a ser los shunts intracardíacos o intrapulmonares que van a disminuir en dicha posición. Me refiero a que en esta posición vas a tener menos, vas a aliviar algunos síntomas, por así decirlo. Y la última es la trepopnea. Esta va a representar lo mismo cuando la posición está en decúbito lateral. Y las causas de estas pueden ser un derrame pleural masivo o una atexia pulmonar. Estos solo son algunos datos para poder entender las morfologías que vamos a ir explicando poco a poco.
Perfecto. Bueno, voy a hablar sobre las formas del tórax. El tórax va a tener distintas formas. Bueno, la primera de ella va a ser la brevilíneo, que su diámetro va a ser más corto que el transversal y se ve desproporcionalmente un poco más ancho. Eso también creo que ya lo habíamos comentado antes. El normolíneo va a ser que en el adulto el diámetro superior va a ser mayor al posterior, perdón, y el diámetro transversal va a ser mayor al anteroposterior. En los niños, los diámetros anteroposterior y transversales van a ser un poco iguales, lo que había comentado al principio. Y el longilíneo va a predominar el diámetro superior e inferior. Y bueno, otras formas de tórax van a ser el esténico, hipoesténico e hiperesténico, que eso ya lo habían comentado antes, solo era para recordar también. Perfecto. Y bueno, ahora ya comenzando, voy a hablar sobre las deformidades del tórax. Estas se van a dividir en dos, en congénitas y en adquiridas. Las congénitas van a hacer el tórax acanalado, tórax en embudo o pectus excavatum, tórax piramidal, piriforme y excavatum. Ahorita les voy a enseñar algunas imágenes, ¿ok? El tórax acanalado va a presentar un discreto hundimiento en el esternón. El tórax en embudo se va a caracterizar por tener una depresión en la región esternal. El tórax piramidal va a tener una prominencia en la parte anterior superior de la caja torácica a la altura del apéndice xifoides por algún exceso de desarrollo en la parte costal. El tórax piriforme va a ser una forma de pera inversa con gran saliente antero superior. Y por último, el tórax excavatum o Zapatero. uniforme van a constituir la deformidad por hundimiento o protrusión respectivamente del esternón de la parrilla costal. Y bueno, puedes adelantar un poquito la diapositiva para enseñarles una imagen. Creo que no se alcanza a ver mucho, ¿verdad? Es un poco borrosa. Pero les había hablado sobre el tórax acanalado, que está en la parte de abajo, en la imagen de la derecha, en la segunda fila. Ahí vamos a encontrar un tórax acanalado que va a presentar un hundimiento, un hundimiento longitudinal en el esternón. Y el tórax caribatum, que está al lado, este se denomina como pecho de paloma y va a constituir una deformidad por un hundimiento respectivamente del esternón respecto de la parrilla costal. Y bueno, ya, ¿lo puedes regresar otra vez? Aquí no, dejarlo así con un poquitito, nada más voy a mover tantito para que lo pueda ver un poquito mejor, porque me chocó un poquito la pantalla, entonces te me perdiste esta parte. Pero miren, aquí yo creo que es muy importante lo que ella está diciendo. Son variaciones, si quieren llamarlo así, del tórax en un momento dado, pero lo importante de esto es, lo importante de este asunto que ella nos está refiriendo, está en función, ¿qué está pasando? Está en función de que estos tórax son malformaciones congénitas. Ella los menciona aquí, a lo mejor ustedes ya han dicho, pues ya no le correspondería. Bueno, porque está en plan, ya entrando en lo que es tórax, nos está haciendo un breve recordatorio de los tipos de tórax que hay. De estos, algunos de ellos, como este que dijo ella ahorita, ya de pichón o de pájaro, parecido al enquilla, poco, pues son malformaciones congénitas. Y los pone aquí porque estos pacientes de alguna forma, perdón, presentan o pueden presentar alteraciones en su frecuencia respiratoria o en algunas cosas de ampliación y ampliación que vamos a ver en un ratito más, que pudiéramos denotar que en algún lado predomine la ampliación. Pues en un hemitórax en relación al otro hemixtórax, y entonces tenemos que entender por qué. La misma que la amplexación. Estos pacientes la tendrán disminuida. Y son pacientes que desde luego tienen mayor riesgo a padecer problemas cardiovasculares
y cardiorrespiratorias. Por lo tanto, tenemos que ir valorando estos tipos de tórax, ¿sí? Ya les dijo ella cómo va a ir cambiando el tórax de acuerdo a la edad, ya les dijo lo importante del niño, cómo va cambiando uno, que es su desarrollo, es parte de su desarrollo, lo que va a ir haciendo que se modifique pues no sé si decir el tamaño o la forma, no dicho, la forma del tórax, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, vamos adelante. Ok, ¿puedes regresar la diapositiva? Y bueno, algunas deformidades que van a adquirirse, bueno, ya no van a ser congénitas, va a ser el tórax raquítico. Este se va a observar en los pacientes con raquitismo, porque gracias al aumento del diámetro anteroposterior con una disminución de los diámetros transversos y también el aplanamiento de la línea medioclavicular y la axilar posterior, que la comentó mi compañera en el equipo anterior, pues se va a formar con los pacientes que tengan esta alteración, raquitismo, ¿no? Y bueno, el tórax enfisematoso se va a observar en los casos de enfisema pulmonar. Esta se va a caracterizar por ser un tórax voluminoso, cilíndrico y con el aumento del diámetro anteroposterior y del transverso inferior. Y el último, que es el tórax sifoescolótico, se va a dar en los pacientes que comúnmente tengan escoliosis. Esta puede ser congénita o se puede adquirir al paso del tiempo gracias a las lesiones óseas como las fracturas vertebrales o personas que no tengan una buena postura. Y bueno, un ejemplo de un tórax sifoescoliótico es el jorobado de Notre Dame. No sé si Juan tienes. Y pues bueno, es el principal ejemplo de un tórax sifoescoliótico. Y bueno, una vez que ya estudiamos la forma del tórax y su volumen, vamos a revisar el estado de la superficie, que va a incluir que tenga, bueno, van a incluir las características de la piel, como lo pueden ser el color, la presencia de acné, cicatrices, estrías, vesículas, manchas, quistes, tumores, o que tenga alguna red venosa que no sea muy, bueno, que no se observe normal. Y la siguiente, por favor. Bueno, en esta inspección del estado de la superficie, tenemos que darnos cuenta que los músculos no deben parecer atróficos ni espásticos y tampoco la columna debe presentar desviaciones laterales que pueden ser posteriores o anteriores. Y bueno, continuamos con la inspección dinámica que lo había comentado al principio. Esta se va a permitir evaluar las características de lo que van a ser los movimientos respiratorios y esto se va a referir a frecuencia, ritmo, amplitud y simetría. La respiración normal va a consistir en momentos rítmicos sucesivos de la expansión de tórax, que va a ser la inspiración, y la retracción, la expiración, perdón. Como lo hemos visto antes, en una inspiración normal se va a expandir el tórax por una acción del diafragma y al contraerse durante la expiración, el abdomen se va a expandir hacia adelante. Algo que tenemos que checar en nuestros pacientes va a ser colocar la mano sobre la región alta del abdomen para saber si estas acciones se están llevando adecuadamente. En los niños, la respiración va a ser abdominal. En la mujer, costal superior, y en el hombre va a ser costoabdominal o toracoabdominal. Estos movimientos respiratorios pueden estar aumentados o disminuidos o ambos. Pueden estar aumentados o disminuidos en número o intensidad o en ambos. Estos van a poder ser unilaterales o bilaterales y se van a observar en una disminución del hemitórax con un aumento en el otro por una función biricariante. Y esa es la importancia de que tenemos que observar y comparar los hemitórax en relación con el otro. Y bueno, podemos encontrar tipos de respiración anormales que van a ser alteraciones en el ritmo o trastornos del ritmo respiratorio, que se los vamos a comentar un poco más adelante. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Un comentario?
¿Todo bien? Yo había leído la respiración de la mujer, que era diferente que, bueno, leí, no me acuerdo en cuál, creo que fue en el Suros, que era porque según las mujeres tienden a apretar el abdomen y por eso la Ajá, la respiración respiración es es, torácica superior. ajá, Bueno, es un mito, ¿no? Sí, sí que la mujer, sí, de alguna forma, sí es cierto que tienden a asumir el abdomen. Dicen, no nos gusta ver que nos vean la pancita o que nos vean gorditas. Entonces empiezan a meter la barbiguita hacia adentro, sumirla, y entonces, empiezan a acostumbrarse, y eso se decía que entonces no movían los músculos abdominales para precisamente no la respiración, bueno, para que no se hiciera que, aunque respiran, sostenían como el aire sostenido y estaban respirando para ir, no se viera este pequeño cúmulo de panículo adiposo y entonces su respiración se volvió torácica superior. Eso es lo que se dice, ¿no? Pero bueno, pues, la mujer tiene sí la respiración más torácica superior que el hombre tiene más tóraco abdominal, un poco más abdominal que torácica, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? sí, sí, Pues conteste, hombre. Ay, señorita es preciosa. que se me trabó. Ay, a usted se le traba todas las semanas. Está bien, sígale. Ay, es decir, cuando están en Zoom con el novio nunca se les traba quién sabe por qué. Pero bueno, cada vez que estamos en clase de PC, se traba el internet. Ya en la tarde, nochecita que les habla el galán un ratito porque no lo han podido ver, nunca se les traba. ¿Quién sabe por qué? Esa hora seguramente el internet funciona muy bien, ¿verdad? Bueno, a ver, sigamos, niña, profesor. Bueno, entonces vamos a entrar a lo que van a ser los patrones respiratorios. La manera en la que vamos a respirar, que va a ser el ritmo o lo profundo de nuestras inspiraciones, van a hablar mucho sobre nuestro estado de salud o las causas que van a provocar alguna enfermedad. Estas maneras de respirar se van a clasificar en patrones, bueno, las cuales hay normales o anormales y estas van a tener características reconocibles. La primera de las que les voy a hablar va a ser la eupnea. Esta se va a referir a una respiración normal que es fácil y relajada, comúnmente entre 10 a 20 respiraciones por minuto. Un bloqueo o una respiración agónica, bueno, aquí les puse una infografía. El bloqueo o respiración agónica nos va a hablar sobre esfuerzos inspiratorios breves y máximos separados por periodos prolongados de expiración y se va a ver en la anoxia grave, igual que en una respiración agónica terminal que tienen algunos pacientes con lesiones del tronco encefálico o alguna parada cardíaca. Y ahí se ve el ritmo de cómo van a ser periodos inspiratorios breves y va a haber una separación de expiración. Y bueno, la siguiente van a ser los suspiros. Estas van a ser unas respiraciones un poco más profundas de lo normal, que se van a producir automáticamente a intervalos regulares en personas normales, posiblemente para poder contrarrestar algún colapso de los alvéolos, y esto nos va a hablar sobre alguna atelectasia. Y la otra respiración va a ser una respiración en racimos o tipo clúster. Este va a ser un grupo de respiraciones con amplitudes diferentes que van a estar separadas por periodos prolongados de apnea y se van a observar en lesiones vulvares y protuberanciales. A ver, otra vez, repíteles esta, me gustó, pero creo que estamos entendiéndonos mal cuál es. A ver, repítele esta última, por favor. La de racimos, ¿La de qué, perdón? la de en racimos o tipo clúster o la de los suspiros. No, la vulvar. Es que creo que estamos entendiendo de otra manera. La de ustedes, yo con las grafiquitas. Me imagino que vas a también hablar que son lo mismo, pero de otra manera, de la de Biot, de la de Kussmaul, de la Chen Stocks, ¿no? Sí, yo solo estoy dando como una introducción. Ahorita mi compañera les va a hablar. Bueno, porque Ajá. dije, me está hablando de lo mismo. Dije, ya te entendí, entonces no me estás dándole la Ajá. introducción para que Sí, se emocionen y entiendan la otra. Ah, ya está bien. sí, sí. Ok, eso Zipi me encanta. Zipi, está bien, dale. Ok, bueno, le puedes cambiar, por favor.
Cuando yo no esté de acuerdo, les diré, no, Pi, Ok, ¿sale? sí. Y bueno, estas dos respiraciones que puse las va a hablar mi compañera Cami, pero igual, una introducción. Aquí Perfecto. está la respiración de Cheyne-Stokes, que va a ser un patrón respiratorio benigno, en los que los ciclos se van a aumentar gradualmente con un volumen de corriente y después de esto va a existir una disminución gradual del volumen de corriente y finalmente va a haber una pausa de apnea. Este tipo de respiraciones se va a ver en enfermedades corticales bilaterales insuficiencia cardíaca. Y en las personas sanas se puede encontrar esta respiración durante el sueño a grandes alturas. Y la respiración atáxica nos va a hablar sobre inspiraciones irregulares que van a estar separadas por periodos de apnea prolongados y se va a deber principalmente a las lesiones vulvares. Y sí, Ana. ¿Qué? Bueno, es que yo tenía una duda Ah, que Ana. en la Yo respiración pensé, sí, ¿de qué? ¿Mandé? No, adelante. Es que, como decía Ana, pues dije, Ana, pues, Ana, ¿qué? Dije, sí, sí, ok. Es que yo tenía duda en la respiración de Cheyne-Stokes porque estaba leyendo no me acuerdo si el Suros o el Argente, y Ujú. también decía que podía presentarse cuando, como reacción a la acidosis, como para sacar el dióxido de carbono, pero no sé si sí o no. Lo que pasa es que para la acidosis, bueno, normalmente la chain stocks, que se caracteriza, como dice tu compañera, por inspiraciones no profundas, sino progresivas. Tú ves al paciente, no sé si me alcancen a ver, ¿eh? Voy a actuar a medias, porque no sé, no podría yo actuar así como tal, como el paciente. Creo que está apagada su cámara. Con razón no me ven. Mejor porque entonces vamos a hacer el ridículo un ratito. Estoy inconsciente, ¿sí? Tuve un accidente vascular cerebral, estoy inconsciente. ¿Me alcanzan a ver? Sí, sí, sí. Sí. Observen mi pancita, ¿eh? Y mi tórax. Baje tantito su cámara porque nada No más se se le ve ve. su Bueno, cara. su panza no se ve. No, es que me da pena, tengo que tomar también el átomo para que no me vean. Ahí está, ahí se ve. ¿Sí se ve? Más o menos. Sí. Bueno, Sí. ok. Traten de seguir, no va a ser exacto, pero bueno, más o menos. No sé si lo actué muy bien, pero no sé ¿qué denotaron? A ver, ¿quién me dice qué denotó? Fueron, Queridísima. Sí, a ver, ¿quién? A ver, y ya le voy a que echar fueron como de repente inspiraciones profundas, pero después eran irregulares. y dentro de esa irregularidad que viste, Jimena. ¿Perdón? No lo Dentro, escuché. dentro de esas irregularidades que está diciendo tu compañera, ¿qué observaste, Jimenita? Que dejó de Había respirar. apneas. Que había apnea, sí, había apnea. ¿Y luego qué pasaba, Laura? Gracias, Jimena. Como que igual lo que dicen, ¿no? Que se inspiraba y luego como una profunda y luego como que así, como un Entonces, silencio. o sea, eso es lo que pasa. Esta China está va de menos, más llega, pum, y empieza otra vez a disminuir, va hacia abajo, y otra vez vuelve a empezar, y vuelve a tener un periodo de apnea. Eso es lo que nos decía su compañera, ¿sí? Y eso se ve como decía ella, en las lesiones corticales.
o sea, algún problema dentro de la corteza cerebral. Entonces, quiere decir que es por producto de una lesión en en el sistema nervioso. Pues porque ya me pusieron aquí a coser, déjenme protestar tantito, esperen un segundo. Bueno, perdón, es que me bajé al comedor, pero ya vamos a subir a otra vez porque están aquí poniendo a los chiles y entonces ahora a los chiles me afectó. Y bueno, entonces decía que esto es una de las características de las cuestiones corticales. Ahorita vamos a ver la de la acidosis, es muy parecido, pero no tiene estos periodos de apnea tan marcados. En las grafiquitas que vamos a ver ahorita, es muy parecida. La de la acidosis es principalmente, pues, la Kussmaul o puede ser la de Biot. Pero la de Kussmaul incluso se manifiesta más, se considera más que es de las personas con acidosis diabética, cosas de ese estilo. Entonces, son un poquito diferentes. Es complicado, o sea, es muy fácil hablar de ellas y es muy fácil ver estas grafiquitas. Cuando ustedes vean al paciente, lo van a tener que ir observando y nos va a costar trabajo entenderlo. Pero, bueno, 2 añitos que ya estén en hospitales, esto lo van a recordar y se van a aprender muy bien cuando estén con el paciente vivo. Es muy complicado verlo aquí. A lo mejor a veces hay videitos por ahí, no sé si alguien de ustedes se encontró algún videito de este tipo de respiraciones, pero puede ser que ustedes se encuentren ya saben que YouTube hay todo, pues que encuentren uno de estos ejemplos de estas respiraciones. Pero no, las cuestiones de tipo cetoacidóticos, o como decías tú, de acidosis, no están relacionadas a la chain stocks. ¿Sí? Bueno, síganme. Prof, perdón, gracias. Sí, adelante. Adelante, señorita Jimena. ¿Y no hay forma de tratarlos? Es que imagínense que de repente no hay- una de esas apneas ya no respire para nada. Y se Hay me un vaya. riesgo. Mira, una cosa es la apnea del sueño y otra cosa es, les voy a confesar algo, pero no lo voy a decir a todo el mundo porque luego van a ir de chismosos. Mi mamá cuando recién tuvo el problema de su infarto cerebral, hacía unas apneas espantosas. Una vez que salía del hospital, pues estaba consciente y todo, pero cuando se dormía o descansaba, hijos de que me tocó estar con ella. No les cuento lo que tenía yo acá arriba porque sería muy grosero decirles, pero lo que dices, ¿qué tratar ni qué tratar? Entonces la voy a tratar, pues ¿qué la voy a tratar si no? Porque ya en casa es muy complicado. Sí, se tratan, para eso están precisamente los ventiladores mecánicos, ¿no? Mientras están en el problema de inconsciencia, están con este problema. Ya en forma que salió la paciente del hospital, pues no hay nada que hacer. Esto es un mecanismo automático. Es un mecanismo automático. Y como hay una lesión cortical, ahí está también el centro de la respiración, en el bulbo raquídeo. Entonces, lógicamente, no puedes hacer nada. O sea, no hay un tratamiento para este tipo de respiración. Porque quiero decirte, Jimenita, que si estabas pensando en la apnea del sueño, es diferente. Porque ese paciente lo que tiene es que está respirando como tú y yo ahorita platicando. Pero es el clásico que ronca. ¿Eh? Y esos son los periodos que él tiene, periodos de apnea durante sus sueños exclusivamente. El paciente con el problema de la chain stop, de su respiración, esté consciente o inconsciente, es de ese estilo. Claro, mucho más notorio cuando acaba de hacer el proceso el proceso cortical, obviamente. ¿Sí?
Entonces, lo único que tienen parecido es la apnea. De ahí fuera no tiene otra parecido. Si estabas pensando en el proceso de curar o de tratamiento, es a la apnea del sueño, o roncopatías les llaman. Sí, esos sí tienen tratamiento. La otra no, esa es la lesión cortical. Y mientras esa lesión cortical no haya una recuperación propia, no va a haber ninguna situación. O sea, tú hiciste tu tratamiento cuando ella entró al hospital, su anticoagulante, su corticoide, en fin, lo que tengas que haber dado, ¿no? Pero una vez ese es su tratamiento, pero una vez que sale del hospital, ¿qué haces? No lo puedes tener de aquí llevar a tu casa con todo el ventilador, pues si consigues un ventilador que te puedes llevar a tu casa, pues está padrísimo, pero pues, es complicadísimo tener un ventilador en casa, ¿no? Entonces, probablemente también, seamos sinceros, el paciente va a pasar de terapia a cama y de cama a tu casa, ¿no? Y cuando él salga de terapia, pues seguramente sus periodos de apnea serán, de este tipo de respiración serán mucho menores en un momento dado que los que tuvo en el cuadro agudo. ¿Sí se verá? ¿Por ahí iba tu pregunta o no era, o era más relacionada aquí? No, sí, por ahí va. Pues espero que por ahí está la respuesta. Gracias. Otra pregunta por ahí había. ¿Quién más? ¿No hay más? Bueno, entonces adelante, por favor. Vamos. Bueno, ahora voy a hablar sobre el ritmo respiratorio. Este ritmo nos va a indicar alguna regularidad en los ciclos en cuanto a su relación entre inspiración, expiración y la apnea. Lo normal es 3, 2, 1 respectivamente, o sea, 3 inspiración, 2 inspiración y 1 apnea. ¿Ok? Siguiente, por favor. Voy de turno. Voy a escucharlos, pero me voy a cambiar de lugar. Entonces, los voy escuchando, ¿eh? Ok. Dale. Bueno, algunas alteraciones en el patrón respiratorio. Vamos a encontrar la apnea, la taquipnea, bradipnea, hipernea o batipnea. En esta imagen les puse cómo se ve el ritmo. Y bueno, la primera es la disnea. La disnea va a ser la sensación de falta de respiración o que ya no podemos respirar. O sea, cuando estás respirando y ya no puedes. La segunda va a ser la taquipnea o polipnea. Esta nos va a indicar una respiración superficial con algunas frecuencias altas, más de 20 repeticiones por minuto. Habíamos dicho que lo normal es de 12 a 20. Y esta respiración se va a caracterizar por tener volúmenes bajos. Va a ser característica de los pacientes restrictivos con signos de agotamiento, pacientes con patología obstructiva, estados febriles o patologías a nivel del centro respiratorio o alcalosis respiratoria. Esta, bueno, puede entrar en lo que preguntó esta Gaby. Tenemos taquipnea en los pacientes con alcalosis respiratoria. Bueno, alcalosis, no acidosis. Y la bradipnea va a ser una disminución de la frecuencia cardíaca, menos de 10 repeticiones por minuto y vamos a encontrar un ritmo constante. Y esta se va a deber a las depresiones en el centro respiratorio. La hipernea van a ser respiraciones profundas. Esto quiere decir que con volúmenes de corriente tidal altos y con frecuencias normales o bajas. Y yo tengo una pregunta, bueno, para el doctor. No sé si ahorita, si me estaba escuchando a la doctora, si la hipernea puede ser como el suspiro. Y bueno, Perdón, ¿cuál es tu pregunta? Que si la hiperpnea puede ser una, como La hiperpnea. Ajá. Es aumento sería muy... Hiperpnea es muy complicado. Acuérdate que la respiración tiene dos fases, una inspiración y otra expiración. ¿Sí? Entonces tú vas viendo el número de respiraciones y dependiendo de la profundidad y la amplitud de esa misma respiración, tú vas a hablar si es hipernea o es polipnea. Polipnea son muchas respiraciones
muy seguidas. Y la hiperapnea está en función de más de la profundidad o de la duración, digamos, de esa respiración, de ese ciclo respiratorio. No sé si me están entendiendo. Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí. Ok. Salud. Y bueno, ahí está el patrón de respiración en la imagen. Lo que había dicho lo que había mencionado de una taquipnea, frecuencias altas, y se ven las ondas muy seguidas. La bradipnea es una disminución y ahí se ven las ondas disminuidas. Y bueno, puedes continuar, por favor. Y bueno, vamos a hablar sobre los rangos normales de la frecuencia respiratoria. En un recién nacido es normal una de 40 a 60 respiraciones por minuto. En los lactantes, que viene siendo de 0 a 2 años, van a tener de 30 a 40 respiraciones por minuto. Los preescolares de 2 a 5 años van a tener de 20 a 30 respiraciones por minuto y los niños de 6 a 12 años de 15 a 20 respiraciones por minuto. Y ya había mencionado que una respiración normal en adultos va a ser de 10 a 20 respiraciones por minuto. Y aquí les puse un cartelito de Médica Sur de cómo medir la frecuencia respiratoria. Lo primero que tenemos que hacer es sentarnos en una silla o en una cama y relajarnos. Contar durante 1 minuto el número de veces en el que el pecho se va a levantar, que va a ser el número de veces en las que vamos a respirar, y vamos a registrarlo. Y así pues ya tenemos nuestra frecuencia respiratoria. La siguiente, por favor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo quería comentar algo. Leí que, pues que, bueno, creo que ya lo habían dicho, ¿no? Que no se debía como avisar, ¿no? Que vas a tomar la frecuencia respiratoria porque, pues inconscientemente te pues va a cambiarlo. Y había visto que podrías como revisarla mientras estés checando el pulso, pues para no avisarle al paciente que se la vas a tomar, pues de que como que se altera, ¿no? Como que dicen, ay, esté respirando bien, algo así, pues cambia esa frecuencia. No. Mira, la única, es muy complicado si está respirando o no está respirando. A veces estamos en duda. Acuérdense que ella les acaba de explicar cómo es el patrón del ciclo respiratorio en cada uno de nosotros desde el punto de vista, bueno, no cada uno de nosotros, sino desde el punto de vista sexo, masculino y femenino. Tú la única forma que vas a ver es que en un momento dado van a cesar las respiraciones. O sea, si tienes duda, si está respirando, observa el tórax. Eso te definirá si el paciente está respirando o no está respirando, lógicamente. Ahora, si todavía tienes más duda, pues que no te vean muy ignorante, dirían, llega con un espejito, pide a alguien, un espejito, ¿quién es el más guapo? Les dices, y le pones al paciente el espejito en la nariz, y entonces, ¿qué vas a saber? Si está respirando, ¿qué le va a pasar? Se va a empañar. Se va a empañar. ¿No? Pues sí, lo va a empañar. Entonces, ¿de acuerdo? Esa es la forma en que tú comprobarías si está respirando o no está respirando. Pero no es la forma correcta. La forma correcta es que tú te des cuenta. Digo, hospitalariamente, pues tienes un aparato que te está manejando todas estas cosas. No te talles el ojo, González Rodríguez. Déjate ese ojo. Ay, perdón, es que me da cuenta. Sí, pero te vayas a lastimar. ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Hospitalario no tienes problema. La máquina que está en el paciente está intubado, y lógicamente se va a parar en un momento dado. Va a subir el sonido, te vas a dar cuenta, pero. Ok. Adelante. Bueno, esto ya lo vimos, esto ya lo comentaste. De alguna forma, ya lo habíamos platicado al principio cuando vimos los signos vitales. Vieron estas tablitas de cómo eran los ciclos vitales, las respiraciones en cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra cuestión de edad. Así es que, venga de ahí. Ok, bueno, esta es, bueno, yo lo había mencionado en el cartelito, pero los puse otra vez. Y aquí también tenía otra duda, doctor, porque en internet
encontraba que la frecuencia era el ritmo respiratorio, pero después en un libro encontré lo del ritmo, que fue lo que mencioné antes. Y bueno, esta transparencia pues ya la dejé así. Mira, la frecuencia, es que son las dos cosas tan ligadas, o sea, el ritmo es lo que tú haces, tan, 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 y te mueves, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es un ritmo, o sea, llevas una armonía. La frecuencia es el número de veces que se produce esa armonía. Ok. Sí, 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 sí. sí. O sea, no puede ser, tienen que estar ligados, Ujú. mas no es lo mismo, Ok, ¿de sí, acuerdo? Tú sí, tienes, tu nariz está ligada a la boca, pero no funcionan igual. ok, ¿Sale? Ale, sí. sale y Bueno, vale. la frecuencia respiratoria va a ser el número de veces que vamos a respirar por minuto. Y ya lo había dicho esto, pero pues otra vez lo voy a decir. Para tener una frecuencia más precisa, debemos sentarnos, relajarnos. Y lo mejor va a ser medir esta frecuencia cuando estemos sentados en una silla o estemos recostados. Y debemos medir esta frecuencia contando el número de veces que el pecho o el abdomen se va a levantar por un minuto. Cuando se levanta el pecho, ¿corresponde a la inspiración o expiración? Una pregunta. A ver, adelante. Adelante. Sí, a ver la pregunta. Ah, era una pregunta para el grupo, que Ah, cuando se levantaba el pecho, ¿era inspiración o expiración? Inspiración, ¿no? Inspiración. Sí, y bueno, ya, es todo por mi parte. Mi compañera les va a seguir explicando lo de las respiraciones. yo pensé que me ibas a decir, cuando se infla el pecho y me sale con esa cosa que se llevo en el pecho de los colores de la América y que está usted reprobada, le iba a decir. Sí, profe, tienen que llevar los colores en América. ¿Quién No. dijo sí, profe, lleva los colores de la América? ¿Quién me dijo eso? ¿Quién se atrevió a decirme ese insulto? Yo soy Puma de nacimiento, ¿cómo que me dice usted que América? Está bien, sigamos. Ok, Vale. Bueno, entonces yo les voy a hablar de los tipos de respiración. Y bueno, tenemos la torácica, que es dependiente del trabajo de los músculos intercostales externos. Y bueno, este es el único patrón en casos de ascitis significativa. Y en el embarazo avanzado, de tumores abdominales de gran tamaño y en la parálisis diafragmática. Eh, la, Pero Camila, ¿estás hablando de alteraciones en qué? Porque la torácica, estás queriendo decir que es pura, solamente puro torácica, que no hay nada de combinación con el abdomen. Ajá, sí, pura torácica, cuando se usa solamente la torácica. Ok. Y bueno, Ya. en abdominal y diafragmática es dependiente del trabajo del diafragma. Y bueno, predomina en los casos de parálisis de los músculos intercostales o en el dolor pleurético intenso. Y bueno, como ya había comentado el doctor, en la mujer su respiración es torácica superior y el de los hombres es torácica abdominal. Y había encontrado que el de los niños es abdominal. No sé si se bien ese dato, doctor. Pues mira, es que yo no sé, eso me quedé ahorita pensando precisamente. No puedes decir que una respiración es totalmente abdominal. Si la pones diafragmática, sí te lo acepto, pero abdominal no, porque no puede el, el abdomen hacer la función de lo que está haciendo el tórax. O sea, sí ayuda y sí está la respiración, tiene que ver uno con el otro, pero si tú tienes una falla respiratoria, van a entrar en juego una serie de músculos accesorios, y entre ellos están los intercostales, los diafragmáticos, pero van a entrar en apoyo. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. No puedes decir que una respiración es totalmente abdominal. Eso podrías, y lo pongo entre paréntesis, considerar signos pacientes que tienes pacientes intercostales, pues, entre comillas, ¿no? Yo no podría asegurar
que es totalmente una respiración abdominal. Porque yo te diría, si tienes parálisis de los músculos intercostales, pues ve a confesarte lo más rápido posible porque no creo que vayas a vivir mucho tiempo. Claro. ¿Sí? Sí. En todo caso, pues tendrás que conectarte a un respirador y es el que te pueda sustituir, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, sale si quieres. Bueno. Y bueno, ahora sí les voy a hablar de las respiraciones anormales, que hace rato estuvimos como un Que poquito preguntando. hace rato los actuamos, ¿no? Sí, bueno, ahora les voy a explicar. En la respiración de Cheyenne-Stokes, esta es la sucesión de ciclos respiratorios intercalados por cortos periodos de apnea. Estos ciclos van a ir aumentando gradualmente tanto la frecuencia como la profundidad. Y bueno, a partir de uno de máxima profundidad comienzan a descender en frecuencia y por lo tanto en profundidad hasta hacer otro nuevo periodo de apnea. Aquí podemos ver en la gráfica que pues van como ir subiendo gradualmente hasta que llega aquí al piquito y se va a ir disminuyendo, sí, baja la profundidad y aquí tenemos este periodo de apnea y otra vez vuelve el ciclo. Va subiendo y va a bajar y otra vez apnea. Y bueno, esta es una respiración típica en los estados comatosos de origen cerebral, en la insuficiencia cardíaca congestiva y en la insuficiencia renal descompensada. Y bueno, recordemos que una apnea se define como una pausa en la respiración de al menos de 10 segundos. Y después tenemos la respiración de Biot, que esta respiración se caracteriza por periodos irregulares de apnea alterados. Bueno, estos periodos es donde se efectúan 4 o 5 respiraciones de idéntica profundidad en una respiración que es esta respiración es característica en la hipertensión craneal y en lesiones encefálicas del bulbo. Y bueno, pues aquí tenemos cómo es el patrón de una normal y pues esta de Biot, que se da con un poco de apnea también. Y pues son periodos alterados. Exacto, pero bueno, no te lo voy a preguntar a ti, Camila. Mario. Sí. Mario, ya sabes que soy molón. Ahí estás, ¿verdad, Mario? A ver, Mario, ¿cuál sería la diferencia? Ve la gráfica, entre la apnea del Cheyne-Stokes contra la del Biot. ¿Cuál sería ¿cómo sabrías que no es una Cheyne-Stokes contra una Biot? En los dos hay periodos de apnea. ¿Cuál sería la característica? No tanto el intervalo. ¿Ves la gráfica? Sí, exacto. No sé qué variaciones, si por eso te pregunto. ¿Cuáles? Pero nomás cómo va de menor a mayor otra vez después o sea, explícame, entonces ya no te entendí. ¿Vas de menor a mayor en la Cheyne-Stokes? Ok. ¿Y en la otra? Y luego, pero tiene un periodo de apnea. Sí. La diferencia, tú lo estás diciendo, en la Cheyne-Stokes va de menos a más, y luego empieza como a disminuir, llega al punto máximo y empieza otra vez y hace el periodo de apnea. En este está con cierta armonía hasta que de repente, pum, deja de respirar y vuelve a tomar otra vez la armonía. Por eso tu compañera preguntaba un poco la diferencia entre
la del problema de Chinisto contra Levy, en la mañana nos decía de la acidosis. Esta es más de la acidosis, esta es la vía. ¿Sale? Bueno. Pero el cero quería participar, ya lo quitó. No sé, Jimenita, ¿ibas a participar otra vez? No, creo que iba a decir algo parecido a lo de usted. No, Me ganó. está bueno. Ándele pues. ¿Los demás ya bajaron la mano? Ani. Bueno. Es que había varios, pero ya la bajaron. Vamos con la Kussmaul. Y bueno, esta de Kussmaul es una respiración con frecuencia y una profundidad aumentada, que puede decir que es hiperventilación y es forzada. Entonces, bueno, esta, como lo había dicho el doctor, es una respiración típica de la acidosis metabólica. Entonces, pues en esta gráfica pues se puede ver que no hay ninguna apnea y que en su profundidad y frecuencia es muy alta. Entonces se podría considerar que se está hiperventilando. Yes. Y bueno, los músculos accesorios de la respiración normalmente no intervienen cuando hay un patrón respiratorio normal, pero intervienen cuando hay dificultades respiratorias, toses o ejercicio físico muy intenso. Y bueno, tenemos a los escalenos anterior, medio y posterior, que están aquí. Estos músculos escalenos es un conjunto de 3 músculos situados a la altura del cuello y principios del torso. Y van desde las vértebras cervicales a las 2 primeras costillas, y estos van a participar en la respiración al contribuir o elevar las 2 primeras costillas, facilitando la inhalación voluntaria. El esternocleidomastoideo también está situado en el cuello, aunque en la parte anterolateral. Y bueno, este contribuye a elevar y dilatar la caja torácica con su contracción. Y bueno, así se facilita el movimiento de bombeo. Y también puede ayudar a facilitar la inhalación voluntaria en casos de extrema necesidad. La retracción external suele emplearse en situaciones de emergencia y de hecho en ocasiones es signo de problemas respiratorios. Los trapecios son músculos que unen el hombro, la columna, la escápula y el cráneo, alzando estas zonas y permitiendo que como que los hombros se mantengan en la misma posición al llevar pues todo el peso. Y bueno, estos igual se constan de 3 partes, superior, medio e inferior, y estos van a participar en el movimiento inhalatorio voluntario al elevar la caja torácica cuando se contrae. Después tenemos al pectoral mayor, que está situado en el tórax y formando una de las partes más visibles y potentes de la musculatura pectoral. Este va a permitir la inspiración mecánica, dado que al contraerse la caja torácica sube. Después tenemos el pectoral menor, situado por detrás del pectoral mayor. Bueno, este músculo va a ayudar a elevar y rotar la escápula de tal modo que la aleja de las costillas, y esto va a permitir y facilitar la inhalación profunda y voluntaria. Los músculos serratos van a estar divididos en mayor, anterior y posterior. Los músculos serratos se encuentran en la parte torácica posterior del cuerpo y contribuyen a realizar la inspiración voluntaria. También participa en la respiración profunda, pero ya cuando se hace un gran esfuerzo. Y ya por último, los músculos supracostales. Bueno, son varios músculos pequeños que se sitúan entre las costillas y ayudan a levantarla cuando se contrae y a retraerlas cuando se relajan. Y estas participan en la inspiración y tanto como la expiración. Y bueno, tenemos la depresión o elevación torácica. Como ya lo habíamos visto anteriormente con mi compañera Jimena y en exposiciones pasadas,
Son deformidades más frecuentes en la pared torácica. Son poco conocidas y producidos por el crecimiento anormal de los cartílagos costales. Estos van a modificar su posición del esternón, lo cual produce una depresión, que es excavatum, o una elevación, que es carinatum. Les voy a volver a explicar rápidamente el pectus excavatum para volver a reforzar el conocimiento. Este es cuando el esternón hunde hacia la columna vertebral de forma más o menos simétrica y afecta aproximadamente al 0,1% de la población y tiende a ser con preferencia masculina. En este caso, el corazón se desplaza hacia la izquierda y puede presentar una disminución de la capacidad pulmonar, cierto grado de escoliosis, y pues puede estar asociado a síndromes que van con otras malformaciones. Y bueno, tenemos también el pectus carinatum, que es la deformidad esternal protusiva, y esta alteración tiene una alta incidencia familiar y puede asociarse a escoliosis y otros síntomas más complejos. Y bueno, la extensión y forma de la malformación puede ser muy variada y pues bueno, las más comunes son las que deforman la parte baja del esternón y los cartílagos paraesternales. Okay. Bueno, pues obviamente aquí las imágenes para diferenciar bien. En la simetría de movimientos es la sincronía de los movimientos a ambos lados del tórax. Cuando una persona respira, podemos observar que el tórax se eleva un poco y así podemos ver que sus movimientos están en sincronía. Pero pues puede haber alguna patología que hace que un lado del tórax se eleve un poco más o no se eleve. Entonces, pues hay que revisar eso al momento de la respiración. Y bueno, la inspiración es más corta que la expiración. Y pasamos a la escala de valoración de Sibelman-Anderson. Esta es una valoración que se le hace a los recién nacidos para valorar la gravedad de afecciones respiratorias. Esta afección es muy frecuente en prematuros y grandes prematuros después del parto. Esta escala va a medir 5 parámetros y se le va a ir asignándole a cada uno una puntuación que va de 0, que es signo clínico ausente, y a 2, que es signo clínico presente. Y todas las variables para evaluar deben hacerse en menos de 30 segundos. Esta escala va del 0 al 10, donde a medida de que la puntuación aumenta, la dificultad del recién nacido al respirar aumenta también. Y bueno, empezamos con los movimientos toracoabdominales, que estos van a estar acompañados de una expansión torácica y abdominal durante la inspiración y una depresión en la fase expiratoria. Lo normal es que sea un movimiento rítmico y armónico. Cuando esto sucede, se asigna la puntuación de 0. Si el tórax permanece inmóvil y solo hay movimientos abdominales, se asigna una puntuación de 1, que bueno, ahí sería una respiración abdominal. Y si los movimientos toracoabdominales no son armónicos y coherentes, esto quiere decir que el tórax se contrae mientras el abdomen se distiende y viceversa, se asigna una puntuación de 2. Y a esto se le conoce como disociación torácico-abdominal. Entonces, bueno, pues aquí podemos ver las imágenes, donde cada uno, pues con un poquito de dibujito se puede entender. Y después tenemos el tiraje intercostal. Se debe a la presencia de unas arrugas o pliegues entre las costillas debido a la intervención de los músculos intercostales para ayudar a respirar. En condiciones normales, estos músculos no intervienen. Entonces, si no hay presencia de dichos pliegues durante la respiración, se le asigna un 0.
Cuando la dificultad respiratoria es leve, el tiraje intercostal es apenas visible. Y aunque está presente en estos casos, se le asigna un punto. Y cuando el tiraje intercostal está muy marcado, es fácilmente visible y se le asigna un 2. Entonces, pues aquí en este último podemos ver que sí está marcadito aquí en el dibujo y pues bueno, son 2 puntos. La retracción sifoidea, en condiciones normales, esta estructura no presenta ningún movimiento durante la respiración o es imperceptible. Así que, pues obviamente, puntuación 0. Si el apéndice se ve marcado levemente, se le da una puntuación, un punto. Y si el movimiento es acentuado y muy marcado, la puntuación sería 2. Entonces, para que entiendan un poco mejor, sería así, se representaría de esta forma. Es como una pequeña depresión que tendrá. Mira, bueno, el tiraje, bueno, nomás pon tu foto tantito. Sí. Esta es la retracción sifoidea. Y se sume el abdomen. Esta es la retracción. ¿De acuerdo? Porque el tiraje es otro asunto. Van de la mano uno con el otro, porque al final de cuentas el tiraje pues es problema intercostal, especialmente de los músculos que estuviste hablando hace ratito, los accesorios están trabajando de más, ¿verdad, doctora? Así es. Entonces, y precisamente con el esquema que pusiste, ¿verdad? Ahí estarían las manifestaciones químicas, ¿verdad? Que cuando se retrae, ¿sí? Y cuando ventila, o sea, ¿cómo se retrae el tejido? Si es el tiraje, como si lo estuviera jalando. Claro. Se estuvieran tirando de ellos, por eso se llama así. Así es. Sí. Y el tiraje es un problema de insuficiencia respiratoria, como lo marqué. Y déjame decirte una cosa nomás, claro. Digo, tú hiciste lo perfecto que tal. Esta es la clasificación para niños, como dices, del recién nacido, ¿no? Que es el niño que tenga sufrimiento fetal o haya tenido sufrimiento fetal o alguna cosa por la cual está saliendo con insuficiencia respiratoria en un momento dado, porque es del recién nacido. Déjenme decirles que lo que acaba de decir ella de retracción sifoidea y del tiraje intercostal, en el adulto es manifestación, en el jovencito, en el niño de la edad que quieran y en el adulto es manifestación de insuficiencia respiratoria. Así es. ¿Sí? Y aquí ella también les ha dicho, pero no lo pusieron mucha atención, seguramente, que hay una cosa que se llama aleteo nasal también, ¿no? Que lo vemos mucho también pues en el adulto, más que en el niño también se ve, pero en el adulto es menos. Entonces, cuando vean, dice, cuando vean las barbas de tu vecino cortar, echa las tuyas a remojar. Cuando vean esto, preocúpense. Échense. Ahora sí, cuando me decías, Jimenita, de las broncas, aquí sí, preocúpate de veras. Porque aquí sí no tenemos que más que estar pendiente de él y buscar cómo resolvérselo. Y esto, mientras el pulmón no sane, no le quedes. Yo ahorita tengo una paciente, bueno, ya está mucho mejor, gracias a Dios, con secuelas de post-COVID, y seguramente no salió con neumoconiosis, pero sí las secuelas, sí trae una fibrosis, porque la señora viene de Oaxaca, les dio COVID a ella y a su esposo, el esposo sí murió, ella ya se trabajan los hijos y ya, bueno, ahí va. Pero la señora tiene un problema de pulmar muy severo. Entonces, la primera vez que vi la radiografía, no la tomografía, sino la radiografía, cuando vi todas las casi como algodones, dije, esto no está bien. Ya se le hizo la tomografía, luego a ver si se las puedo conseguir para que la vean. Y ya medio me tranquilicé, pero, porque además siendo de Oaxaca, la señora, lógicamente, ya es una mujer de 60 y tantos años, pero durante su juventud todavía le tocó la época de tener que cocinar con leña, lo que platicábamos en las primeras clases. Entonces la señora tiene un problema de insuficiencia respiratoria compensada, vamos a decirle así, ¿no? Pero cuando tuvo el COVID seguramente tenía todas estas cosas que ustedes están comentando ahorita, ¿no? Bien, sigamos, adelante. Y bueno, entonces en esta foto, ¿qué puntaje le pondrían? 2, ¿no? Sí, está muy marcado, entonces sería un 2. Muy marcado, ¿eh? Y bueno,
lo siguiente que tenemos que analizar es el aleteo nasal. Este sucede cuando las fosas nasales o narinas tienen que abrirse más de lo normal porque no llega el suficiente aire a los pulmones durante la inspiración. Entonces, cuando no hay dificultad respiratoria, no debe de haber aleteo y pues por ende se pone un 0. Pues si hay un mínimo, pues igual se pone un 1 y cuando es muy, muy marcado, se le pone 2 puntos. Y ya por último, el quejido respiratorio. Este se trata de un sonido característico que se presenta cuando es expulsado el aire por una vía respiratoria estrecha. En condiciones normales no debe presentarse. Entonces, pues obviamente la puntuación es 0. Si es un quejido audible con un estetoscopio o un fonodescopio, la puntuación es de un 1. Y si es audible sin ningún dispositivo, tiene una puntuación de 2. Y bueno, la interpretación de todos los puntos que analizamos, pues bueno, si no hay ninguna característica, ninguna anormalía, pues no hay dificultad respiratoria. Si hay de 1 a 3 puntos, hay una dificultad respiratoria leve. De 4 a 6 puntos, una dificultad respiratoria moderada. Y de 7 a 10 puntos, una dificultad respiratoria severa. Y bueno, según la puntuación y la severidad, se decidirá la mejor opción terapéutica, que puede irse del apoyo de una oxigenoterapia, la intubación o algún otro dispositivo ventilatorio. Y bueno, aquí está otra tablita que es lo mismo y nada más que la puse por los diferentes dibujitos para que pudieran tener una mejor referencia. Aquí podemos ver el aleteo nasal, cómo es que si se dilatan las narinas. Y eso sería todo por mi parte. Ok. Y bueno, yo les voy a hablar de la palpación de la tráquea, perímetro vocal y excursión torácica. Profe, no sé si quiera que continuemos o va a ser el examen por la No, hora. vamos a continuar esta parte. Prefiero que continuemos y luego veo lo del Entro, examen. Sandy. Salúdemela. Salúdemela, Sandy. Yo estaba muy callada, dije voy a pasar lista, pero empiezo a hacer presión por aquí. Sí. Buenos días, doctora Valdivia, buenos Con días. razón me decían del examen. Bueno, pues ya apareció Sandy. Yo dije, ni modo, tendríamos que hacer el Estaba examen. haciendo... Dije, sí, ya llegó Sandy. Bueno, jóvenes, antes de que entremos con Sandy, que el examen, sí les quiero dar una noticia no muy agradable. Vamos muy, muy atrasados, sumamente atrasados, y nos viene otro puente. No, bueno, ustedes creo que no nos llega, ¿verdad? Es lunes y martes, ¿verdad? Es lunes y martes, doctor. Se salvaron. Se salvaron. No, pues, ahora el puente va a ser para los del mar. Sí. Bueno, nomás, de todas maneras, por favor, vamos muy atrasados. Ya vamos a meterle mucha velocidad y eso necesito que hoy, pues, exacto, hoy por lo menos vimos que están participando casi siempre los mismos. Los mismos. Sí, casi siempre los mismos, pero sí necesito que ahora los que dejan de exponer estén participando también. Y que demuestren que están estudiando, porque yo no me veo que hablen y hablan sus compañeras y pues no tiene chiste nomás hablar y hablar. Se trata de que intervengan y que como ahorita que Jimena que preguntó que Mario lo molesté, en fin, de que varios de ustedes estuvieron comentando ahorita, pues de eso se trata. ¿De acuerdo? No nomás que le dejen el trabajo al equipo de Camille y secuacitas. Así es. Ok. Bueno, ok. Vamos a ver si podemos hacer el examen. Yo digo que sí, nomás déjenme buscarlo para compartir, porque estos relajos de compartir a mí se me complican de repente todavía. Ya le aprendí mucho, pero... Entonces ya dejo de compartir, ¿verdad, doctor? ¿Perdón? ¿Ya dejo de compartir pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Esto de la se continuar. Sí. Ok. Déjenme hacer un truquito nomás, pero un segunditito, no importa. Esto no me importa.
Ok. Vamos aquí. Aquí está, hasta le estoy poniendo hasta las respuestas para que vean que soy cuate. Pero lo malo es que no van a saber de qué es las respuestas. Dale. Muy bien. Ok, ahora sí vamos a entrar. Dale, empezamos. Sandy, Mande, Doc. ¿qué me conseguiste de mi petición? Nada más le mandé el mensaje y no me ha contestado esta Florecita, Doc. Esta florecita. Florecita, florecita. ¿Y de dónde estás que no te veo? Ajá. Pues ya conseguí un neumólogo también, pero de todas Ah, qué maneras, bueno. de todas maneras nos conviene. Bien, Juan, Claro. vamos a cambiar de transparencia. Segunda, deje poner bien externo. Ya me parezco a los alumnos, doctora. Nada más le están poniendo la respuesta, ¿verdad? Sí, nomás las respuestas, sí. La letra. Sí, no Ok. se angustien por lo otro. Aquí los veo, pero pues aquí están preocupados. Esto es de lo que acaban de ver, fíjense, todo lo que acaban de ver. Todo lo que acaban de ver. Exacto, por eso me esperé hasta ahorita para hacérselos. Precisamente. Lo acaban de mencionar. Pasé muchas. Espérame tantito. ¿Qué pasó aquí? Este fue de la semana pasada. Aquí están 2, 3, 4. Era las 5, ¿no? Sí, ahí voy. Si se me hace tarde.
veo ahí en el metro, ¿tiene el metrobús? No. Más espacio. Ahí está, la 8. Dani, me pongo la cocina. ¿Te parece? Sí. No pueden decir que no soy bien barco. Deben de sacar 10 con todas esas preguntas. Pues sí. Si Último. pusieron atención a la clase, tienen 10. Y esta nomás es de deducción, doctora. Sí, aquí tenemos la D porque no tiene sed. Ok. Fin del asunto. A la de 10 dejo de... ¿Profe, no puedo poner las 5? Ay, niñas. Porfis. Ya no, porque ya vamos a empezar comunidad. Sí, última vez. Rápido, Doc. Ahí está, ahí, la 5. Esa es la 4. Ahí está. La 5. Ok. ¿Cuánto 10 comienzan? Con los niños chiquitos. ¿Sale? Ya. Dejo de, ya. Ya. Vale. Ok. Ya se acabó. Empiecen a enviarlo, por favor, porque con Sandy tendrán un minuto de descanso en lo que nos envían y entren con Sandy, para que Sandy tome aire y pueda regañarlos bien. Profe, se lo voy a mandar otra vez así escrito, es que mi cámara aún no sirve. Sí, está bien. Sí. Nomás, ya saben. Letras claras. Sí, exacto, sí. Que luego mandan cada letra. Para tu escrita, doctor. Sí, sí. Y tomen la foto que me mandan, por favor, bien tomada también. Yo tengo que andar buscando yo cómo iluminarlas, o al contrario, no me ponen otros me los ponen de cabeza, tengo que pararme de manos para poder ver las respuestas. Sí, creen que uno es acróbata. Pero tienen una hojota y lo ponen en una esquinita. Sí, sí. Sandy bebiendo café, no lo puedo creer. Tengo un frío, Doc, parezco abuelita. Bueno, mis amigos ya son abuelitos. ¿A poco de verdad ya son abuelitos? Bueno, Claro. has de tener amigos de 50 y tantos años. No, de la secundaria ya son abuelitos. También no tenía nada que hacer. Sí, se ve. Pues sí. O sea que yo me estoy tardando, Sandy. Sí, doctora. Dígale a Fer que qué pasa. Ah, no es cierto que... Ella no tiene prisa. Es el problema, No, el problema es de la doctora, como amigo. Fue igual con yo. El problema es nuestro, no de ellos. Sí, digo, quién sabe si los alcance a conocer. Sí. Niños, tienen exactamente ya a las 11:28. El que no llegue a las 11:28 ya no lo acepta. Ya ciérrelo. Ya. Porque creo que todas están escribiendo. Sale. Sandy, todos tuyos ya. Ya. Muy bien, Doc, muchas gracias.
Que el equipo que le toca con la licenciada Sandy, por favor. Pórtense bien, que ayer regañé a un grupo y yo me sentí peor que ellos, yo creo, ¿verdad? No, estuvo bien. Estuvo bien la llamada de atención. Pero la primera parte estuvo muy bien de esa, yo sé qué pasó Sí, después. Doc, pero los segundos, el tono Sí, de voz, sí, por sí, más sí, que sí, le... Eran aburridísimos. Sí. Híjole, y luego trabajar con secundaria y No, hasta los callados, niños, ay. hasta los niños los contagiaron. Sí. Bueno, Y adelante, luego señor. nosotros, para que participen, utilizamos por lo menos nuestra lista de participantes, pero aquellos nada más. ¿Y quién quiere participar? Ay, no, bueno. Sí. Me los comí. De flojera. Todo lo que hacen y lo echaban a perder, pero bueno. Así es. Ok, Angelito. Listo, chicos, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos Muy días. bien, buenos días. Dígame, Doc. No, le iba a decir a ver si llegaste a tiempo, exactamente, ya te iba a jalar las hojas y ya llegó. El de Vences. Ya hoy no faltó nadie. Ya, dale. Ok, Muy dale, bien. ya se acabó, ya no acepto a nadie, ya. Dale. Ok, chicos, quedó pendiente, si no me recuerdo, que terminara de exponer uno de los equipos. Sí, nosotros, ansiedad. Entonces, vámonos tendidos para que al Y final depresión también tiene falta. dudas. Ansiedad y ¿Depresión depresión. también? Sí, porque ayer ayer no, hace 8 días, el equipo que iba antes de nosotros se tardó 2 clases, entonces estuvo también en la nuestra y nosotros empezamos como a las 12:30, entonces todavía nos falta. Santo niño de Atocha. A ver, entonces terminamos, por favor, depresión y terminamos después Un segundo. Ok, sale. de ansiedad y vemos dudas, ¿ok? Que es lo último que vamos a alcanzar a ver ya hoy. Adelante, por favor. No sé si tengan la opción para compartir, doctor. Sí la tengo, ahorita la comparto. Bien, en lo que proyectan, por favor, nuevamente para todos, la presentación que hicieron aquí, les decía desde un principio que la idea es justamente ver si leyeron, si investigaron y si manejan el tema. Es diferente, por favor, es muy diferente a lo que van a presentar con los señores, ¿ok? Esto es importante porque las diapositivas no pueden tener mucho texto, ¿sí? Y tiene que ser algo más concreto, con ejemplos, de acuerdo a la edad, por favor. Y nuevamente, por favor, por piedad para todos, el tono de voz, el entusiasmo que le pongan, van a ver que va a ser el cambio. Sin embargo, bueno, ustedes tienen algo a su favor. Este grupo se presta muchísimo, participa mucho, es muy entusiasta, entonces seguramente ellos a ustedes les van a transmitir bastante energía. Pero bueno, de todas maneras, por favor, hagan su mayor esfuerzo. Bien, los escuchamos, equipo de ansiedad, por favor. Hola, buenos días. Pues yo les voy a exponer las causas de la ansiedad. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, algunos adultos mayores pues pueden experimentar ciertas formas de trastorno de la ansiedad porque la mayoría son temores o fobias. De hecho, hubo un estudio que examinó como las respuestas de una determinada cantidad de adultos mayores a los que se les aplicó una encuesta y alguna de sus actividades o alguno de sus temores era mayormente a caerse. También la relación que tenía con habilidades o la calidad de vida o algunas restricciones también solían causarles este tipo de trastornos de ansiedad. Entonces, podemos identificar altos niveles de temor a caerse. También un análisis de varianza discriminó que algunos sujetos experimentaban caídas. Entonces, a partir de esto se empezaron a generar sensaciones de nerviosismo, de agitación o incluso de esta tensión. Y sensación como de peligro inminente o pánico. Entonces, esto genera un aumento del ritmo cardíaco, una hiperventilación, respiración acelerada, sudoración incluso, sensación de debilidad o cansancio. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? De igual manera, problemas para concentrarse, para conciliar el sueño. Creo que muchos de nuestros abuelos tienen o suelen tener estos problemas para dormir, entonces es cuando se les empieza
recetar medicamentos para poder conciliar el sueño, ¿no? Entonces también pueden padecer de problemas gastrointestinales. Creo que como todos solemos tener este estrés, esta ansiedad, preocupaciones y empezamos a tener estos malestares gastrointestinales, problemas o dolores en general. También pues tienen la necesidad de evitar estas situaciones, pero para algunas personas la ansiedad pues está muy relacionada a los problemas de salud ocultos, por así decirlo, porque en algunos casos los signos y los síntomas de esta ansiedad van a ser los primeros indicadores de una enfermedad un poco más grave. Entonces, si el médico sospecha al realizar una consulta que la ansiedad va a tener una causa médica más profunda, pues puede ya indicar análisis para indicar cuál es el problema como a raíz. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Ay, no, al anterior. Bueno, algunas de estas enfermedades que pueden estar más relacionadas a las causas son las enfermedades cardíacas, también diabetes, problemas de tiroides, como puede ser hiper o hipotiroidismo, también el asma, creo que también es muy común. El uso inadecuado de sustancias como pueden ser los medicamentos, de igual manera pueden causar esta ansiedad. Ay, ¿le puedes regresar a la que estaba, por favor? Gracias. De igual manera, estoy investigando, hubo una encuesta que se realizó a 256 adultos mayores, en donde el uso inadecuado de sustancias, de medicamentos que se automedicaban. Y como les comento, pues los adultos mayores suelen tener estos problemas para conciliar el sueño. Entonces, suelen tener estos abstinencia a los medicamentos o alguna clase de... ya no, el efecto ya no es el mismo, por así decirlo. Entonces también esta ansiedad puede prevenir de algún dolor crónico o síndromes de intestino, como les ha comentado, por los malestares gastrointestinales. Y también puede provocarse por algunos tumores hormonales o algunas secreciones endocrinas, pero pues esto ya sería un poco menos frecuente. También, bueno, en ocasiones la ansiedad puede ser efecto secundario de algunos medicamentos, como ya le he comentado, pero pues es más probable que esto se asocie a alguna fobia o algún trauma. Entonces, si no tenemos, bueno, en caso de los adultos mayores, si no tienen parientes consanguíneos, o sea, ya sean hermanos o padres que tengan trastornos de ansiedad, ya pueden estar más relacionados a estos factores. Entonces, pues se les recomienda que si tienen un trastorno de ansiedad en la infancia, te retomen algunas actividades para que puedan reducir este tipo de situaciones o causas de la ansiedad. Entonces, si se presenta de manera repentina, si está relacionada a eventos consanguíneos o eventos ya pasados, pues son ya en ocasiones, pues, efectos secundarios de medicamentos o de algún otro tipo de trastorno. Ahora, los factores de riesgo se incrementan dependiendo, bueno, por ejemplo, está el trauma, que ya había comentado, en donde los adultos que atraviesan un evento traumático pues pueden padecer de este trastorno de ansiedad, ya sea, como mencioné, alguna caída o algún accidente que puede provocar este tipo de ansiedad y de estar preocupado por la situación que vaya a pasar, de pensar, voy a levantarme de la cama y algo me puede suceder. Entonces esto también genera estrés, ¿no? Ansiedad, perdón. De igual manera se puede desembocar por un estrés debido a alguna enfermedad, como bien puede ser diabetes, de tener esta constante preocupación de aplicarse medicamentos o de depender de otra persona para que pueda estar medicada constantemente. Pues esto puede causar gran preocupación igual acerca de las condiciones del tratamiento y el futuro que pues le depara, ¿no? a la persona. Y pues esto igual podría suceder por una acumulación de este estrés de muchísimos factores que pueda desencadenar un evento importante porque ya sea que haya tenido muchas situaciones estresantes en la vida o que pueda, de igual manera, en la encuesta que les comentaba,
la muerte de algún familiar, el estrés ya sea por trabajo de algunos familiares, preocupaciones continuas por situación financiera. Igual dice que muchas personas pues dependen de sus familiares porque pues ya no tienen las condiciones físicas para poder trabajar. Entonces dependen económicamente de hijos y pues eso también genera una acumulación de estrés y de ansiedad que les puede dar este tipo de trastornos. De igual manera de personalidad, pero creo que esto es menos común en personas mayores que pues son más propensas a sufrir trastornos de ansiedad, ya sea por condiciones personales de tener la preocupación de siempre, ¿no? Y pues algunos otros trastornos mentales como depresión, pero creo que igual esto es un poco menos frecuente. Y bueno, ya les había comentado tener familiares que sean consanguíneos que padezcan este trastorno de ansiedad. O de igual manera, creo que esto no sé si lo debo mencionar, quería preguntar sobre drogas o alcohol. Bueno, creo que alcoholismo, igual decía que la abstinencia de esto podrá causar como la ansiedad, pero no estoy muy segura de si lo deba mencionar. No pasa nada, ¿eh? De drogas no, ¿eh? No No, tiene que de ver nada alcohol con yo ellas. creo que Digo, sí. puedes menciónalo, porque no tiene nada malo que lo menciones, no es un tabú. Digo, ellas generalmente drogadictas ya son desde hace muchos años. Entonces, Claro, no, por pero no tanto sea mal fármaco. pensada. Ustedes están pensando que se echan sus toques de marihuana, entonces no. Estamos tomando tranquilo. Oiga, yo sí conozco una viejita que le entra la marihuana, ¿eh? No, yo estoy de acuerdo. Ahora con la cuestión del cannabis y todo el mundo lo está entrando, ¿no? No, lo que me refiero es que ellas tienen ya, generalmente todas ellas de estas edades ya están tomando algún benzodiazepínico, algún ansiolítico, algo antidepresivo. Entonces ya en la parte de drogadicción, vamos a decirlo, porque al final de cuentas, únicamente el fármaco es una droga, pues. Entonces, es a lo que me refiero, a que ya están en la cuestión de la droga. Pero es importante que todas más sepan ellos que esos medicamentos pues, tienen que ser siempre referidos por un médico. Entonces, no está mal, no tú ponlo. Y lo del alcoholismo, bueno, es muy importante porque fíjate que en el paciente adulto ya mayor, obviamente, pues, adulto mayor, muchas veces, como dices, ante su ansiedad, ante su depresión, entran en un proceso de alcoholismo severo. Tuve un paciente llamado el señor Fonseca, era chistosísimo. Lo conocí un día, vino a la casa, me contó lo que hace mamá, y vino y bueno, estuvo vacilando con mi mamá, entonces después, me dijo, hoy vino un señor con tal, yo ni lo conocía, me lo habían mandado por trabajar yo en un banco, y ya, pues, el señor ya venía medio servido, pero él todos los días bebía, y todos los días estaban bastante mal. El día que vino ya a consulta venía al contrario muy bañadito y todo, porque lo habían traído bañado y, antes de que empezara su proceso de beber en la mañana. Entonces el señor, por ejemplo, murió ya grande también, murió cerca de nuestros 80 y tantos años, pero un problema porque él tenía una situación de alcoholismo muy severa. Y en los pacientes mayores, entre la depresión, lo que sea, se ponen a beber, y trae unos cambios de personalidad impresionantes. Les he de decir que este señor tenía muchos años ya de alcoholismo, ¿no? Y tenía muchos años de jubilado del banco. Y entre las cosas es que tuvo muchas hijas, dos hijos hombres. Y a las hijas, de repente, ya grandes, las hijas ya casadas, entonces las quería agredir sexualmente, ¿no? En su problema de distorsión de alcoholismo, por el alcoholismo, pues, andaba en esas condiciones, andaba en esas situaciones, ¿no? Entonces, hablar de esto, de drogación y de alcohol, no tiene nada malo, tú menciónalo, no pasa nada, ¿verdad, Sandy? Sí, pero no está pasando un vendedor, pero efectivamente, y estaba pensando, imagínense qué tan importante es la educación que ustedes les están dando, del autocuidado, por ejemplo, ¿no? Cuando tienen diabetes, hay, sobre todo hombres, normalmente las mujeres son un poquito más apegadas a, a la dieta y demás, pero los hombres dicen de algo me de morir, ¿no? Bueno, pues es que el problema no es que se muera, ¿verdad? Sino que como ustedes están comentando, pues puede tener otro tipo de problemas como la ansiedad, ¿no?
Y en general, pues imagínense, estaba pensando en tantas cosas. Son personas que las mamás, por ejemplo, si los hijos les comentan que tienen un problema, ¿no? Lo hacen de ellas, ¿ok? Y yo les decía, cuando iba mi mamá a consulta, hoy me decían las laboratoristas, oye Sandra, tu mamá que viene con los niveles alterados. Yo decía, tiene 7 hijos, ya valió, ¿no? Porque si con todos los hijos, con todos los problemas que ellos echan encima, pues obviamente van a tener otro tipo de afectaciones ellas. Y esto es uno, ¿no? Y por último, quería comentarles rapidísimo, fíjense que me sentí mal hace 8 días y estaba sola. Y entonces yo tenía hambre, me sentía débil, no podía ir a comer, pero tenía hambre, ¿no? Y luego cuando me metí a bañar sentí que me desmayaba y eso me provocó ansiedad, ¿no? Ni siquiera quien me ayude. Y eso lo pensé y físicamente me veo joven y no tengo tantos problemas, ¿no? Pues sí, porque tienes razón, no. físicamente te ves joven, pero ya no estás joven, sí, no, claro. Dios, ¿no? Digo, no, perdón, y entonces lo pensé ahorita con los adultos mayores que viven solos. Imagínense, ¿no? Ya con toda la bola de enfermedades que traen y que cuando se sienten mal, pues bueno, de momento no hay nadie, ¿no? Y ustedes mismos lo estaban comentando. Entonces, pues yo creo que nosotros nos tenemos que sensibilizar ante ello, ¿ok? Porque cuando nos lo cuenta un viejito, de pronto decimos, ay, otra vez, ¿no? Ay, nos va a hablar de esto. Pero no tenemos la conciencia de realmente cómo se está sintiendo. Entonces yo les pido mucho respeto para esto y que les den herramientas, ¿no? Como les decía, la educación que ustedes les están dando les va a ayudar muchísimo. Sí, adelante Ángel, por favor. Es que de lo que se estaba hablando, que yo lo había comentado justamente en la clase anterior, ¿no? De que todos a veces pensamos que no tenemos ansiedad. La ansiedad empieza a ser un problema cuando ya es constante, cuando todos los días, cuando una semana, un mes, toda tu vida, ya tienes ese sentimiento, pero como tal, todos pasamos por la ansiedad. Digo, por ejemplo, cuando nos preparamos para un examen, Así es. pasas por ese, como usted, por ejemplo, que nos cuenta, o sea, todos pasamos por eso, ¿no? O sea, todos pasamos por un pequeño instante de ansiedad y hasta en ese punto, hasta en ese momento no es ningún problema. El problema se da ya cuando es de un tiempo muy largo, ¿no? O a largo plazo, básicamente, pero todos sufrimos de eso como tal. Así es, entonces imagínense que ellos constantemente están con ciertos problemas que son justamente lo que ustedes acaban de mencionar, ¿no? Y entonces ya entran en un trastorno, como bien está mencionando Ángel, y yo por eso decía que por favor seamos muy sensibles ante su situación, ¿sí? Para nosotros mencionar únicamente las causas, los factores, etcétera, pues es lo de menos, ¿no? Lo importante es que les permitan expresar cómo se sienten y ustedes sean sensibles ante ello y dar opciones, ¿no? Dar herramientas para que ellos estén mejor. A eso iba mi comentario. Muy bien, los dejamos continuar, perdón. Y sabes qué, Sandy, sobre todo lo que decía Miguel, bueno, Ángel, no Miguel, sino que Sí, realmente, porque Miguel es otro, Miguel es el número 1 casi de la lista, Ángel no. Lo que decía Ángel es cierto, en alguna forma todos tenemos ansiedad en algún momento dado. Y por eso lo importante, muchachos, es que ustedes les hagan a los pacientes que van a ver a las señores de la tercera edad, que detecten estas crisis de ansiedad para que puedan ser valorados o para que puedan identificarlas ellos también y reciban ayuda en un momento dado. Pues, qué bueno que lo comentaste. Sí, muy bien, adelante, por favor. Sí, y bueno, pues justamente como había comentado el doctor, pues para frenar este tipo de ataques, pues se suele recurrir ya sea a pues el abuso de sustancias, ya sea el alcohol, como pues ya habíamos mencionado, porque creo que pues es algo que hasta nosotros hacemos, tenemos este tipo de pensamientos y nos vamos a una salida fácil, ¿no? Igual, o sea, investigué y suelen tomar clonazepam o este tipo de medicamentos para frenar este tipo de conductas.
Y bueno, igual se me dio importante mencionar porque ahorita mi mamá estaba escuchando la Dame un exposición. segundito, no, espérame. ¿Sigo o iba a comentar algo el doctor? Yo también me perdí porque dijo, espérenme un momentito. Pero adelante, por favor. Sí, bueno, pues ahorita se me hizo también, no sé, importante mencionar, estaba escuchando a mi mamá la exposición y bueno, en la pausa me dijo como, ay, pues es que tu abuelo ya está solo y se murió, bueno, falleció mi abuela hace unos 3 años, entonces esto igual le ha causado como ansiedad o estrés que pues casi nadie lo visita, entonces también de tener ese tipo de pensamientos de, pues está solo, ¿no? Vive solo y la única persona que a veces va es mi abuela porque le lleva comida, ¿no? Entonces nada más tiene como este contacto y siento que sí les afecta bastante también el estar pensando estoy solo o qué tal si me pasa algo, como habían comentado, pues si me pasa algo y estoy solo, ¿quién me va a ayudar? Entonces hay que estar muy conscientes de esto y ayudarlos o estar más al pendiente de nuestros familiares en este aspecto. Sí, Edna, mira, el comentario que yo hice es como para que nosotros veamos el contexto y que entendamos con quiénes estamos trabajando y cómo se pueden sentir, ¿ok? Ahora, mira, tenemos en el grupo Vida adultos que han madurado muchísimo, han seguido trabajando en ello, ¿no? Van algunos, por ejemplo, una señora en particular, a clases de Feldenkrais, ¿no? Feldenkrais, perdón. Y ella misma toma algunos cursos, tiene a sus amigas, ¿no? Se van de viaje, hacen cosas. Entonces, no es que sea mala la soledad, ¿no? O sea, yo no digo que eso esté mal, es hasta normal. Hay gente que le gusta y que esta misma persona dice, yo quiero estar sola porque quiero hacer mis cosas y no quiero que estén atrás de mí, a pesar de que ya tiene algunas limitantes, ¿ok? Pero ya es grande. Entonces hay gente que se puede valer perfectamente por sí misma y que puede buscar, ¿no? Formas de estar bien, ¿ok? En el caso de tu abuelito, hay personas, perdóname, que no aceptan tampoco, ¿no? La ayuda de los demás. Si van y los invitan a un grupo, ay no, mi abuelita decía yo no estoy viejita, aunque estaba viejita, ¿no? Entonces, hay personas que no se prestan, pero si ustedes les dan así como muchas opciones, por eso les pedía en el otro equipo que les dieran opciones para lectura, ¿no? Ustedes son buenísimos, algunos de ellos ya pueden entrar perfectamente a YouTube y ver algunos tutoriales, música, o sea, denles cosas que les ayuden a estar bien, ¿no? Y sobre todo, como ustedes lo están diciendo, si yo te digo que estos son señales de alerta, pide ayuda cuando te estás sintiendo así, eso ya les está dando herramientas para estar bien. ¿Sí me explico? Entonces, por eso era mi comentario sobre todo, que ustedes, por favor, no olviden en ningún momento con quién están trabajando y más allá de soltarles la información, ver qué necesitan y qué de lo que yo tengo, de lo que yo sé, les va a servir a ellos. ¿Sí? Adelante, por favor. Buenos días, yo les voy a hablar sobre el diagnóstico. Bueno, primero, antes que decirles en qué consiste el diagnóstico, tenemos que tener presentes cuáles van a ser sus síntomas y sus signos principalmente. Entonces, vamos a ver un aumento en la tensión muscular o dolor muscular. También se va a ver la presencia de mareos, sensación de cabeza vacía o dolor de cabeza. También se va a presentar mucho la sudoración y también se van a ver cambios en la presión arterial. Se van a dar palpitaciones que pues vamos a sentir nuestro corazón latiendo muy rápido o muy acelerado. También se va a dar la presencia de temblores. Estos síntomas que les estoy diciendo no siempre van a estar presentes y algunos pueden variar, pero son, digamos que los principales. Entonces también se ve la presencia de temblores, molestias digestivas, como ya se los mencionó mi compañera, también dolores abdominales,
se puede presentar diarrea incluso. Y también otro síntoma presente es el aumento de la frecuencia y la urgencia para ir al baño. La siguiente, por favor. Entre los síntomas psicológicos que se va a presentar en la ansiedad, va a ser que nos vamos a mostrar muy intranquilos, muy inquietos, también nos vamos a presentar muy nerviosos. Y aquí se van a desglosar también síntomas que, por ejemplo, preocupaciones excesivas, también miedos irracionales, nos va a dar miedo de la nada, vamos a tener ideas y pensamientos negativos, vamos a sentir deseo de huir o salir corriendo, vamos a tener temor por perder la razón o el control de nuestros movimientos. Y también otro síntoma que se va a ver incluido es que vamos a sentir sensación de muerte. Así de la nada vamos a sentir ese tipo de sensaciones. La siguiente, por favor. También como ya se los había mencionado, hiperactividad. Otro síntoma que puede presentarse en la ansiedad es el habla apresurada. Los sobresaltos, que es, por ejemplo, la sensación de un miedo o una angustia producida por un ruido inesperado. Esos son los sobresaltos. También, pues, la baja autoestima también influye mucho. Y los pensamientos absolutistas, como es todo o nada, o los pensamientos negativos de que no vamos a poder o no vamos a saber cómo actuar ante los problemas. Esos también son los síntomas. La siguiente, por favor. Y bueno, también como ya lo dijo mi compañera, hay fármacos que pueden ocasionar ansiedad. Y bueno, aquí les puse una tablita donde los muestra y entre los más conocidos que tenemos como los estimulantes del sistema nervioso, como la cafeína, la cocaína, también en enfermedades cardiovasculares está clonidina, entre los más conocidos es el salbutamol, anticonvulsionantes, antidepresivos y también los herbales. Es muy conocida la hierba de San Juan. La hierba de San Juan es un medicamento de herbolaria que es antidepresivo, pero esto nos ayuda a desencadenar más la ansiedad. Y bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, dentro de el diagnóstico, pues lo que se va a hacer es principalmente una historia clínica y detallada de los factores de riesgo que ya les presentó mi compañera y de los síntomas que puede llegar a presentar. Así también se ven involucradas que se le pregunta qué enfermedades tiene o padece y se van a asociar muchas enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, que también es un desencadenante. Y aquí esta tablita es como un cuestionario que se le hace a los pacientes. Y bueno, lo que yo tenía pensado es que en la conferencia, pues hacerle estas preguntas. No sé cómo vea usted, licenciada. Hay que checar el tiempo. Hay que checar el tiempo y lo que yo les pediría más que en esto es que nuevamente trabaje mucho la prevención, ¿no? Que le metan un poquito más de tiempo en la prevención. Sí. La siguiente, por favor. Y bueno, este es otro tipo de cuestionario que también se puede hacer, que es como que más didáctico y más fácil de entender. Entre pues las preguntas que se va a hacer, se pasa mucho tiempo preocupado, le es difícil tomar una decisión, se siente asustadizo de vez en cuando, le resulta difícil relajarse o dormir, qué le molesta o si siente hormigueos en su estómago, si se considera una persona muy preocupada o si a menudo se siente nervioso. Esas son como que las principales preguntas que se van a hacer en el diagnóstico y ya conforme estas preguntas se va a hacer una historia clínica más detallada donde se van a preguntar los factores de riesgo, los síntomas, cuánta duración han tenido estos síntomas y ya procedentemente de esto se va a hacer un examen físico y un examen mental. Yo quisiera opinar antes de que le sigas. Yo no les hablaría del diagnóstico a los pacientes. Yo les mencionaría que todo eso que tienes en las tablas, algo de esto en algún momento puede ser una alerta que llame mi atención, o sea, va dirigido a ellos, que llame la atención de ellos, ¿sí? Y que bueno, pues hay necesidad de cuidar al médico, al profesional. ¿Para qué? Para que me canalice de ser necesario,
¿sí? Con el psicólogo o con el psiquiatra, ¿sí? Frecuentemente esta parte, ¿verdad? La canalizamos de primera intención al psicólogo, ¿sí? Y buscar ayuda, o sea, porque si no, mira, si les presentan esto o quieren hacer un ejercicio con ellos, preguntarles todo esto, les va a coincidir que algún día de su vida han tenido todo, ¿sí? Porque así son estas tablas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tan solo mencionarles algunos de los síntomas o de las cosas que les ha pasado, ¿verdad? Como esto de anticiparse a cosas catastróficas, ¿verdad? Ahorita todos estamos ansiosos porque hemos estado encerrados, ¿sí? El anciano se pone más ansioso, como mencionaba una de sus compañeras, ¿verdad? Por ejemplo, la abuelita que está sola, ¿no? Sí, entonces, ¿por qué no proponerles que en lugar de estar solos, por qué no en algún momento convivir con la familia y decir, llévame a tu casa, ¿sí? Para platicar un rato, ver la televisión con ustedes, ¿sí? Porque también nosotros nos olvidamos de ellos, los dejamos en su casa, porque ellos quieren estar en su casa. ¿Sí? Pero ¿qué tal también proponerles a ellos por qué tú, anciano, no tomas la decisión de decir, yo quiero ir también a tu casa? Estar unas horas, regrésenme a mi casa. Claro. ¿Sí? Porque si no, nada más queremos que hagan cosas, pero bueno, ¿qué es lo que quieren ellos hacer? ¿Sí? Porque habrá ancianos que dicen, yo ya no me quiero mover de mi casa. Bueno, ¿qué quieres? Pues tejer, órale pues. Pues ver la tele. Ok, vamos a contratarte Netflix. A lo mejor con eso está tranquilo y en paz y se siente bien. O habrá quien sí quiere, como decía Sandy, salir a hacer ejercicio, irme con las amigas, los amigos, irme de viaje, ¿sí? A lo mejor trabajar empacando las cosas en el súper, no lo sé. Claro, claro. Sí, no lo sé, pero también ellos que propongan, ¿sí? Porque si no, entonces nada más estamos como con los niños, ¿no? Buscando a ver qué les ponemos a hacer. No. ¿Qué quieres hacer también tú? Porque si no, a todo lo que les digan que pueden hacer, les van a decir, ay, no, porque me puedo contagiar con la pandemia. No, yo ya no estoy para esos trotes, dicen por ahí, ¿verdad? Y entonces, yo creo que hacerles esa sugerencia, ¿no? Meterles eso de, pues tú también propone, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que nos pongamos a cocinar? Sale, pues enséñame a hacer las tortillas esas tan buenas que haces, el pastel, no sé, tantas cosas que nuestros abuelos o nuestros padres saben hacer. Y transmitirlo inclusive a personas como ustedes. ¿Sí? Porque también, yo pienso que siempre se ha quedado ese vacío ahí, Sandy. Claro. De que, bueno, ¿y ellos qué quieren hacer? ¿Sí? Perdón. Eso es muy cierto. Eso dice el actor es muy cierto. Ahora, está viendo, aunque ahora está viendo algunos problemas muy diferentes, lo que han ido a meter en los papás son los hijos, que bajo el pretexto de que está solita, y entonces ya cambia también de la dinámica a las señoras. Realmente cuando alguien viuda, te acaba de platicar, sucede, ¿no? Pero ahora la moda es que se van hijos, pero que puedan vivir con y les modifica también a ellos su estilo de vida y les crea una angustia porque espacio también es eso. Claro. Está. Sí, yo por eso hablaba, doctor, de que proponer al anciano, a ver, ¿por qué no dices tú, ahora yo quiero ir a tu casa a comer? Claro. A ver la tele, a platicar con ustedes, claro. Y luego me regresan a la mía. Claro. Nada de que tú te vas a venir a mi casa. No. Quietos. Sí, cada quien en su casa, respetando los espacios. Pero sí que el anciano proponga, ok. Porque ya ve que también tenemos muchos ancianos que, pues, no, pues ni modo de ir a dar molestias. O sea, no. Sí. No quiero dar molestias. Sí, nuestra idiosincrasia y la educación de nuestra sociedad está medio rara. Sí. Así es. Fíjense qué importante nuevamente ver cómo piensan ellos, ¿sí? Entender, ¿no? Qué necesitan
Y este grupo en particular, bueno, ahorita ya están otras personas guiándolos, pero normalmente, bueno, muchos años estuvo el maestro Fernando Quintanar y su esposa. Y algo que trabajaban con ellos era hacer un proyecto de vida, ¿sí? Entonces, parte de lo que están mencionando ahorita justamente es eso, ¿sí? Saber un por qué te vas a levantar, para qué te vas a levantar el día de mañana, ¿no? Muchos que se levantan tan tarde, pues como para qué se levantan temprano, ¿no? ¿Qué tienen que hacer y demás? Entonces, bueno, eso es parte de, por favor, denles nuevamente, escúchenlos y denles opciones, ¿sí? Ellos finalmente tendrán que decidir qué quieren. Y parte de lo que se trabajaba mucho con este grupo justamente es que ellos tuvieran la iniciativa de hacer cosas, de abrir su red, ¿no? Les decía, bueno, no necesariamente tiene que ser la familia quien está contigo, entonces, se pueden acompañar perfectamente entre amigas, amigos. Y otra de las situaciones también es que ellos mismos se organizaban para hacer cosas, ¿ok? Entonces, eso es lo importante. Este grupo, con algunas, porque va a haber gente nueva, se van a dar cuenta de eso, del crecimiento que tuvieron, ¿sí? Como personas. Entonces, bueno, adelante, por favor, los dejamos continuar. Ok. Sí, y como ya lo había dicho la doctora, en la parte de prevención, hace como 3 años, una vecinita, pues nos enteramos que también sufría ansiedad y platicando con ella nos dijo que cuando se sentía que ya presente en un estado de ansiedad, se ponía a dibujar, se ponía a colorear mandalas. Entonces, bueno, en la parte de prevención, tengo un archivo donde hay varios dibujitos con estas series de mandalas para también estimular que, como dice la doctora, es con lo que las personas quieran. Yo sé que a la mayoría, pues a lo mejor a algunas no les va a gustar tanto dibujar, pero es una forma también de controlar la ansiedad. Y también en un archivo, que se los voy a enviar después, hay como que este tipo de actividades también. Muy bien. Bueno, yo voy a hablar, bueno, a hablar acerca de en qué consiste el tratamiento para la ansiedad. La siguiente, por favor. Comúnmente, bueno, el tratamiento de la ansiedad, hay un tratamiento farmacológico. Este tratamiento, obviamente debe de ser recetado por un médico. Esa no puede una persona solo tomar estos medicamentos. Y normalmente este tratamiento nunca va solo, va acompañado con un tratamiento psicológico. Y es más común, este tratamiento es más común, se receta más comúnmente cuando la ansiedad ya ya es muy grave. Por ejemplo, cuando la persona tiene pensamientos suicidas o homicidas. Entonces, para este tipo de tratamiento se recetan benzodiazepinas, azapironas y antidepresivos. Pero es muy importante no tomarlos sin que un médico los recete, porque en los adultos mayores la velocidad para la velocidad de absorción de estos medicamentos es más lenta. Entonces se tienen que cuidar las dosis en las que se toma. Esto es también otra cosa, es que el uso prolongado de estos medicamentos pues deterioran el estado mental de la persona. La siguiente, por favor. Perdón, Antonio, nada más ahí, por favor, que no se esperen a estar graves, ¿no? Pues, tienen que acudir desde los primeros síntomas justamente para que no lleguen a eso, ¿ok? Sí, bueno, es que eso lo voy a decir la siguiente. Ay, perdón. Adelante. Sí, bueno, la terapia cognitiva conductual, la terapia, bueno, este es el tratamiento psicológico y este se da en las primeras etapas de la ansiedad. En la ansiedad, bueno, la terapia cognitiva conductual consiste en técnicas de relajación, por ejemplo, en este caso de relajación muscular, técnicas de reestructuración cognitiva
que consiste en reconstruir todo lo vivido o todos esos sucesos traumáticos y encontrar cuál es el miedo de la persona, encontrar cuáles son sus miedos y sus debilidades. La técnica de exposición